buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Zoom Electoral, el programa de Canal 13 que les propone ejercitar el pensamiento y la memoria para fortalecer la democracia. Esta noche tenemos preparado un programa con muchísimo contenido, así que rápidamente le doy la bienvenida a mis colegas en el set, doña Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias de nuevo acá. En 1 de diciembre, ya en aires navideños, con buen frío, con más lluvia de la que esperábamos para estos días, pero bueno, muy contenta de regresar a Zoom Electoral y proponerles para esta noche una agenda llena de buenos contenidos. Buenas noches para ustedes también. Buenas noches. Es un gusto estar aquí en el Zoom Electoral, 1 de diciembre, fecha de la abolición del ejército, un punto que importa muchísimo, por supuesto, en nuestra institucionalidad, nuestro país, y de esto del acomodo del Estado, por el que también pasa buena parte del proceso electoral. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer estar de nuevo con ustedes y efectivamente un 1 de diciembre que desgraciadamente no se celebra como se debería, pero bueno, aquí estamos para hablar más y en profundidad de la realidad nacional, así que vamos empezando. El programa de esta noche será intenso. Vamos a tener la biografía no autorizada de Rodrigo Chávez. Analizaremos las diferencias que los candidatos tienen sobre un tema clave para Costa Rica: explotar o no hidrocarburos. Y para eso en unos minutos vamos a entrevistar al doctor Marco Quesada, quien es el director de International Conservancy para Centroamérica. Por supuesto, nuestra sección de datos y estrategias, en donde le vamos a contar quiénes han invertido más dinero en esta campaña política. Y por supuesto, el mano a mano de esta noche con la candidata a diputada por el Frente Amplio, Sofía Guillén. Vamos al tema de fondo. ¿Qué posición tendrá el próximo presidente o presidenta sobre explotar o no petróleo y gas en Costa Rica? Tomar un camino u otro llevará al país a escenarios futuros completamente distintos. Veamos el material que preparamos sobre esto. En la actualidad, el planeta tiene poco para celebrar. 2020 está camino a convertirse en el tercer año más cálido registrado. To put it simply, para hacerlo simple, nuestro planeta está quebrado. Queridos amigos, la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. Esto es suicida. En diciembre del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los gobiernos del mundo declarar el estado de emergencia climática para frenar el calentamiento mundial. Si no cambiamos de rumbo, nos podríamos dirigir hacia un aumento catastrófico de la temperatura de más de 3 grados centígrados en este siglo. Así advirtió Guterres a todos los países del mundo. El consenso entre los científicos de los principales centros de investigación del planeta es que un aumento de la temperatura más allá de los 2 grados centígrados provocará cambios irreversibles en la faz de la Tierra. Alteraciones en los ciclos de lluvia, sequías, incremento extremo de las temperaturas, inundaciones y erosión de las zonas costeras son algunos de los efectos más comunes que el cambio climático provocará en el corto plazo. Costa Rica publicó en 2019 el Plan Nacional de Descarbonización, que establece como uno de los principales ejes temáticos lograr un transporte y una movilidad que sean sostenibles ambientalmente, ya que el transporte genera en Costa Rica la mitad de los gases de efecto invernadero que el país produce. Expertos internacionales en temas de combate al cambio climático, como Cristiana Figueres, han señalado que apostar por la explotación de combustibles fósiles como gas y petróleo es apostar por una industria que va de salida en todos los países desarrollados y que, además, perjudicaría un importante activo nacional,
el turismo y la imagen internacional de ser un país verde. Ahora, un interés que ronda por ahí de empezar a pensar en una exploración o por lo menos dejar una puerta abierta a la exploración de petróleo en Costa Rica, la verdad es que para mí es un interés desfasado, como usted bien lo dijo, don Ernesto, porque pensemos que ya tenemos reservas comprobadas, equivalentes a 50 años de uso de petróleo y de gas natural en el mundo. No vamos a estar usando petróleo y gas natural durante los próximos 50 años, definitivamente que no. Y mucho menos que la industria de petróleo y de gas natural se van a meter a explorar, a ver si hay petróleo de calidad y de cantidad comercial, cuando esas industrias son industrias que ya están o de picada o en un proceso de transformación hacia las energías limpias del siglo XXI. Hoy los diputados analizan un proyecto que busca declarar a Costa Rica como territorio libre de la exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, la decisión estratégica sobre si el país debe o no permitir la exploración de petróleo y de gas está dividida entre quienes aspiran a la presidencia en el próximo gobierno. ¿Qué opinan los candidatos a la presidencia sobre explotar petróleo y gas en Costa Rica? A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, cuando parecía haber un consenso nacional sobre la inconveniencia de explotar hidrocarburos, hoy las opiniones están divididas. Para el candidato presidencial por el partido Nueva República, la explotación de petróleo en Costa Rica es una oportunidad que debe apoyarse. Queridos amigos, hoy vamos a analizar el tema de la producción de gas natural y de petróleo en nuestro país. Y lo haremos con el respaldo de expertos, de verdaderos especialistas en la materia, como lo son los científicos del Colegio de Geólogos de Costa Rica. No como otros, solo recitando los discursillos que están de moda en otros países con realidades muy diferentes a la nuestra. Empresas líderes mundiales en el campo de los hidrocarburos han venido a Costa Rica, en convenio con nuestro estado, a explorar y ofrecer conclusiones sobre la posibilidad de producir petróleo y gas natural en nuestro país. Y la evidencia es sólida. En Costa Rica hay reservas de petróleo y especialmente existe gas natural de excelente calidad. Entonces, en medio de la peor crisis de nuestra historia, ¿por qué prohibir una actividad productiva que puede traer mucho empleo y grandes ganancias para el país? Otro candidato a favor de la explotación de gas y petróleo en Costa Rica es Rolando Araya, del partido Costa Rica Justa, quien asegura que en el país hay reservas de gas valoradas en $300.000 millones. En una posición similar, desde las filas socialcristianas, la candidata presidencial del PUSC, Linet Saborío, señaló que apoyaría la posibilidad de abrir la explotación de gas natural en Costa Rica durante un eventual gobierno suyo. En las antípodas de estas posiciones se pronunció el candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, quien aboga por prohibir la explotación de petróleo y gas natural. El liberacionista propone que Recope se incorpore al mercado de los biocombustibles y del hidrógeno verde. En la oposición a la explotación de petróleo y gas coincide también el Frente Amplista José María Villalta. La fracción del Frente Amplio ha apoyado esta iniciativa desde hace años. Desde el año 2010 presentamos un proyecto de ley con objetivo similar para declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación petrolera. Con la misma posición, desde el oficialismo, el candidato del Partido Acción Ciudadana, Welmer Ramos, también apoya que se prohíba la explotación de petróleo en Costa Rica. En materia de explotación de petróleo, gas natural y minería, las diferencias en las posiciones de los distintos candidatos y candidatas está mucho más clara que en otros temas. La pregunta es, ¿cuánto influirá en la decisión de los electores la propuesta ambiental de los candidatos?
Después de nuestra nota introductoria de fondo, conversamos con Marco Quesada, que es representante en Costa Rica de la Organización Internacional Conservación Internacional, una organización, una ONG muy reconocida en la materia. Marco, lo primero que quisiera preguntarte es qué sensación te produce el hecho de estar en campaña electoral frente a un tema que evidentemente sale a la palestra habida cuenta del interés que manifestó la administración actual de elevar a rango de ley la moratoria que vía decreto se ha mantenido en el país durante tantos años para la exploración y explotación de gas y petróleo. Gracias, doña Vilma. El interés es, el sentimiento creo que es uno de... No es de sorpresa, debería serlo, pero son temas que usualmente son controversiales, que sirve a veces rescatar y traer a la mesa con un, creo yo, falso interés a estas alturas o en estos momentos de decisión electoral. Y lo mismo vamos a ver y estamos viendo con otros temas controversiales que no les sirven al país por las mismas razones, su imagen internacional, por cómo afecta a otros sectores, y uno de ellos es el tema de arrastre de camarón, por ejemplo, hablando un poco del mar. El tema de disminuir y eventualmente transicionar el uso de combustibles fósiles es algo que no es una moda, responde a un problema que ha sido diagnosticado científicamente y que creo yo, a pesar de que el tema va a ser refrito muchas veces en lo que queda de nuestras vidas, no es algo que se va a detener el proceso de transicionar hacia afuera de combustibles fósiles. Marco, quisiera enmarcar esta circunstancia particular. Cuando hablas de que es un falso interés, estás refiriendo, digamos, a la inviabilidad práctica de llevar adelante un proyecto de esta magnitud y hacerlo aparentar como viable en términos obviamente de los candidatos que están propugnando por una posible exploración y explotación de gas y petróleo, o como en el caso de la Unidad Social Cristiana, que aboga por algo que parece técnicamente imposible, que es explotar el gas pero no el petróleo. Sí, a mi criterio es un falso interés común. Creo que es un interés privado disfrazado en lo que parece ser un interés común. Lo que pudimos escuchar de algunos precandidatos o candidatos era promesas de empleo y promesas de ganancias, ¿no? Y eso es algo que no solo no está comprobado para el país. Es más, hoy en día creo que todos tenemos a la mano herramientas, más allá de los libros, herramientas tecnológicas donde podemos hacer consultas y evaluar realmente cuáles han sido las diferencias en empleo que se han generado en otros países de Latinoamérica que tienen acceso a este tipo de recursos y que también lidian con derrames, con altos precios de combustible, con problemas en el tema de empleo. Creo que la economía de nuestro país apuesta por una imagen ambiental, y yo coincido con quienes dicen y aseguran que esto va a venir a afectar negativamente algunas de las principales fuentes de ingresos que tiene nuestro país, a disminuir empleo, como al contrario de la promesa, digamos, que se trata de vender. Marco, esta discusión está fuera de lugar en este contexto, en términos de la gran cantidad de desafíos que tiene el país y desde la perspectiva de una organización tan reputada como Conservación Internacional. ¿Está fuera de lugar esta discusión en este momento, independientemente de que ya está plantado el tema? Creo que es un tema, vamos a ver, que solo, al menos a mi criterio, no satisface las necesidades de la conversación más amplia que debe tener el país sobre su ambiente, ¿no? Sobre cómo usamos agroquímicos, sobre cómo manejamos nuestras zonas agrícolas, sobre los beneficios que deben generar y compartir las áreas protegidas y el sistema de áreas protegidas de nuestro país. Creo que es un balance difícil de alcanzar, pero aislar la discusión en un tema que tiene certeza científica, y esto es que los combustibles fósiles han afectado
significativamente el estado del clima global y por lo tanto afectan negativamente, degradan el medio ambiente, y esa degradación va a causar efectos a las generaciones, a los niños que tenemos hoy en día a nuestro alrededor y a los niños que están por venir. A mí me gustaría que nuestro país, con el aprendizaje y el liderazgo que lo ha caracterizado, aborde el tema del futuro ambiental del país, que va más allá de salvar perezosos, por decirlo de alguna manera sarcástica, que lo aborden de manera integral y de manera responsable. Yo creo que, al menos desde mi óptica, distinguir candidatos que aborden un problema de manera amplia e integral va a ser importante de observar. Marco, es un gusto saludarlo desde la Organización Conservación Internacional. Ustedes ven, por supuesto, la parte ambiental, pero en su contexto. En Costa Rica hay una sensibilidad ambiental alta, y a pesar de eso, una encuesta del CIEP de agosto decía que la mitad, prácticamente 45% de la población, está a favor del proyecto que prohíbe la exploración y explotación petrolera, y otro 45% está en contra. Bastante dividido. ¿Cree usted que estas posiciones que se están viendo en la campaña responden a esta división sobre un tema que parece polarizar medianamente y que están dejando de lado esta sensibilidad ambiental que de alguna forma en otros temas se ha visto también tiene la población en general, y que eventualmente puede facturarse con votos en febrero próximo? Yo creo que se nos presenta como una falsa dicotomía. Si estás a favor de la explotación del petróleo, se asegura, entonces estás a favor de empleo y a favor de ganancias para el país. Eso es lo que se vende. Y por lo tanto, si estás en contra, y ahí está la falsa dicotomía, estás en contra de que el país tenga empleo y ganancias. Y esas opciones no son ni las únicas dos, claro. y además la dicotomía no es cierta. Realmente Costa Rica es un país que se ha distinguido por haber encontrado una fórmula de desarrollo que va de la mano con no la explotación del petróleo o hidrocarburos, sino de la mano con la conservación del medio ambiente. Y es una fórmula imperfecta que ocupa ser mejorada, pero ahora se nos está vendiendo que la pomada canaria está en otro lado, y que si no escogemos eso vamos a escoger en contra del bienestar común, y eso no es cierto. Marco, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Dos preguntas desde el punto de vista técnico. Hay quienes abogan por el gas natural, cual si se pudiese extraer sin tocar el petróleo. Quisiera ver si esto es posible, o si necesariamente extrayendo gas natural se extrae petróleo, porque hay quienes dicen que esto es una opción, digamos, entre comillas, más ambientalista. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de transición. Se habla de que los modelos externos e internacionales tienen procesos de transición, y que entonces precisamente el gas natural y otros son como permiten dar ese proceso para acabar ya con el consumo de combustibles fósiles. ¿No es mejor pensar en otros tipos de combustibles y no seguir dependiendo, digamos, o alargando esta posibilidad de seguir explotando petróleo? Gracias, don Gustavo. Sí, a mi criterio, vamos a ver, en Costa Rica no es soñar el pensar que hay alternativas energéticas. Parte de nuestra matriz energética se produce con fuentes naturales, con agua, con vapor, con viento, y eso es algo que el país ha logrado, no es algo que sueña con alcanzar. El petróleo y el gas natural son ambos hidrocarburos. Ese nombre gas natural nos hace pensar como si el gas fuera como la opción orgánica y buena, sostenible del petróleo. Y el gas natural, lo cierto es que produce gases de efecto invernadero. Y Costa Rica es un país pequeño, pero que lidera con su ejemplo. Y ese liderazgo no debe ser subestimado, porque la comunidad internacional nos observa y nos observa de cerca, y lo que se espera, aparte de que es lo que vendemos, ese paquete verde, lo que se espera de Costa Rica es que lidere con soluciones innovadoras la transición. La transición energética no es algo que se puede hacer de un día para otro, eso todos lo sabemos, no podemos decir a partir de mañana ya no circulan los vehículos que tienen hidrocarburos, pero sí se puede planificar y pensar en una transición que nos permita salir de eso.
la humanidad no siempre ha tenido petróleo, ¿verdad? Eso es cuestión de unas cuantas décadas, para hablar un poco de manera general. Hemos dependido de otros combustibles en el pasado. Antes se encendían las lámparas de las calles con aceite que venía de ballenas que matábamos y hervíamos. Y no quiero, digamos, sobreextender la analogía, pero las transiciones en nuestro planeta las hemos hecho muchas veces. Hemos hecho transiciones agrícolas con innovaciones como fertilizantes que crean otros problemas, pero que también tienen solución. Y este es un problema que debemos resolver porque no es una moda. Realmente el cambio climático amenaza nuestro bienestar, nuestro acceso a cosas tan básicas como el agua, el alimento, condiciones de vida dignas. Y esas amenazas finalmente le van a salir al país mucho más caras que una fuente de supuesto empleo y supuesto rendimiento económico que no solo no es duradero, sino que no tiene ningún sentido dentro de la economía que manejamos. No es, observarán que creo que ningún candidato ha ofrecido que la gasolina va a ser más barata, porque probablemente es una promesa falsa. Entonces, yo por lo menos mantengo la visión de que el país debe usar su ingenio para proponer innovaciones en cómo transicionar, para funcionar como laboratorio en esas transiciones y demostrarle al mundo que sí se puede. Ya es algo que hemos hecho, es algo que estamos haciendo y creo que es más allá de una opción nuestra responsabilidad. Hacer lo que los demás hacen y lo que los productores grandes del mundo más bien están tratando de no hacer y de salir, es una falsa solución a un problema escogido con pinzas. Marco, buenas noches. Nos queda poquito tiempo para la entrevista, pero quería pedirle capacidad de síntesis. En la región tenemos países grandes, con grandes reservas de petróleo, México, Brasil, Argentina. ¿Cuál ha sido la experiencia en esos países? ¿No parecen economías que hayan recibido del sector petrolero, bueno, Venezuela, no parecen economías que hayan recibido del sector petrolero y gasífero enormes dividendos? No tienen tasas de desempleo tan bajas. ¿Por qué no funciona la ecuación en esos países que tienen grandes reservas? Esa es una excelente pregunta. No creo tener la solución. Creo que todos los países que usted citó en esto son países que también reciben cooperación internacional, no por lo que hacen en petróleo, sino por sus reservas naturales, por sus bosques, que son sumideros de carbono, por su biodiversidad, que básicamente en la biodiversidad y en la integridad de la biodiversidad es donde nos protegemos como humanidad de eventos como las pandemias, por ejemplo. Entonces, las razones por las cuales otros países de la región continúa el desempleo, que lo continúa y tiene tasas a veces más elevadas que la nuestra, continúan hasta a veces altos precios en el combustible, creo que se deben posiblemente a fórmulas de distribución, a fórmulas en las cuales este producto, los hidrocarburos, están inmersos en un mercado global y no en un mercado local o nacional. Lo que rescato es que ahorita que estamos viendo consecuencias de cambio climático combinadas con una pandemia, todo eso se puede trazar a la naturaleza y a la integridad de los ecosistemas. Las pandemias no suceden una vez cada 100 años, como a veces se reporta, sino que suceden tan pronto como cada 14 años. Eso es lo que hemos visto en los últimos 2 siglos. En promedio, 14 años, tenemos una nueva pandemia y este patrón va a continuar. Hay quienes posiblemente van a responder a las amenazas pandémicas que vienen de la naturaleza con un eliminemos la naturaleza, pero esa también es una falsa definición del problema, ¿no? De nuevo, yo creo que Costa Rica tiene su mejor carta en contribuir a las soluciones de un problema sobre el cual hay consenso a nivel global. A nivel global hay consenso de que el cambio climático es un problema, de que debemos transicionar saliendo de los combustibles fósiles. Sobre eso hay consenso. Tal vez lo que tenemos que ser más propositivos es en el cómo y ofrecernos como laboratorio para justamente evaluar esas soluciones
basadas en naturaleza, basadas en soluciones económicas integrales, y no apostar por problemas o soluciones viejas que son, como decía doña Cristiana, parafraseando, pasadas de moda un poco. Marco, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para conversar, por supuesto, no con la profundidad que el tema merita, sino con las posibilidades que tenemos en el Zoom electoral de este tema. Marco Quesada es director para Costa Rica de la Organización Conservación Internacional, y me quedo con algo que dijo que es muy significativo y que en clave de lectura de campaña debemos tenerlo muy presente. Abordar temas que se presentan ante la opinión pública como la dicotomía de quienes quieren el empleo y quienes no quieren el empleo, de quienes quieren buscar la reactivación económica y quienes no quieren buscar la reactivación económica, siempre es un arma de doble filo, y tenemos que tener mucho cuidado con esa visión dicotómica de los buenos y los malos respecto de las ofertas de la campaña electoral. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos. Hoy es miércoles de Zoom Electoral. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Una mirada continúa reflexionando sobre la Costa Rica que queremos en el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente. Y en esta semana vamos a hablar sobre esos retos que tenemos en materia social. ¿Por qué? Porque en este tema lo más importante es la ciudadanía, construir una ciudadanía crítica que empiece a trabajar en esa Costa Rica que queremos y que merecemos. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. En nuestro espacio Documentales UNED, en Los Expertos, capítulo 3, hablaremos sobre cómo se dividen los intereses políticos luego de la independencia en Costa Rica, dando como resultado una división de clases sociales. El jueves 2 de diciembre a las 8:30 de la noche y el sábado 4 a las 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Margarita, la esposa de Jorge de Bravo, nos relata sus vivencias más fuertes. No, o sea, lo que tenían ellos era difundir la poesía. No es escribir poesía por poesía, es que haya un mensaje. El grito más humano, un hombre que cambió el mundo literario y la poesía costarricense, Jorge de Bravo. Estreno el 3 de diciembre a las 8:30 de la noche, con repetición el 5 a las 9:15 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ocho y 32 de la noche, esto es Zoom Electoral, y vamos ahora al análisis de ese espacio virtual en donde el público opina, critica y también debate sobre todo lo que ocurre con los candidatos y la política. ¿Qué dicen las redes, don Álvaro? Ernesto, las redes dicen muchas cosas, pero aquí hay una pequeña muestra de elementos que resultan importantes dentro, o relevantes o interesantes dentro de la dinámica electoral. El primero es este mensaje escrito por Adrián Alonso, que es un dirigente del Partido Liberal Progresista, que lleva como candidato presidencial a Eliezer Feinstein, en donde destaca este saludo
de su candidato presidencial con el candidato presidencial de Frente Amplio, José María Villalta, evidentemente en posiciones ideológicas muy diferentes, son candidatos muy diferentes que hacen propuestas a veces incluso contradictorias, y señala como este saludo como un elemento de cordialidad. Dice: el respeto es una de las bases de nuestra democracia, y a veces parece que el debate en redes sociales no nos deja olvidar, perdón, nos hace olvidar eso. Este es un mensaje que se reprodujo bastante en las redes sociales, muchos likes, muchos retuiteos y también muchos elogios. Gustavo Araya, ¿un gesto importa como este? Importantísimo, Álvaro, porque además tenemos la contraparte de lo que sucedió hace unos días en el Mercado Central. Y entonces vemos que efectivamente el tema del respeto entre candidatos, entre personas electoras y demás, es lo que debería privar precisamente. Me parece que como una estrategia, además de la propia campaña, de demostrar que hay respeto en una Costa Rica que fragmentada necesita del concurso de todas las fuerzas electorales, es un excelente mensaje precisamente para temperar hacia dónde dirigir el país precisamente en un proceso electoral. Gustavo, sin embargo, estos son las redes sociales y hay, insistimos, muchos aplausos a este gesto, a este saludo cordial, bastante genuino, hay que decir, no parecía forzado ni actuado de parte de José María Villalta y Eliezer Fensay, pero hay quienes consideran que, bueno, tampoco hay que darle demasiada importancia y que más bien lo utilizan como una herramienta electoral los distintos partidos representados por ellos dos. Y entonces, por ejemplo, este usuario de Twitter, Mauro Verse, se han tuiteado sobre la foto de Villalta y Eli como si se hubieran encontrado Manuel Mora y Calderón a discutir las garantías sociales. Cálmate, Costa Rica. Tengo la impresión de que siempre va a haber reacciones, pues digamos, cuando se trata de aprovechar también gestos, porque esto puede resultar importante para que José María Villalta se muestre conciliador, para que Eliezer Fensay se muestre conciliador, y hay quienes lo consideran que esto de alguna forma se está abusando del gesto. Insisto, estos son las redes sociales. Mi posición, y esto es una opinión evidentemente que puedes contradecirla, Gustavo, es que de estos pequeños gestos se hace clima electoral, como de los malos gestos también se hace clima adverso, por supuesto. No sé cómo lo ves. Si de los pequeños gestos como estos hiciéramos el clima electoral, las elecciones en Costa Rica serían muy diferentes. Precisamente en las redes sociales, cuando más odio a veces se respira, cuando más críticas se obtienen, este tipo de situaciones vienen a darse, digamos, en un buen momento. Comparar dos situaciones históricas absolutamente diferentes, dos liderazgos absolutamente diferentes, es además de todo, digamos, diría que desafortunado por lo menos. Yo diría que es un gesto, y conociendo a ambos candidatos que han estado acá en su electoral, me parece que es un gesto absolutamente natural, que les nació espontáneamente y que efectivamente alguien pudo aprovecharlo, pero que de todas maneras debiese tomarse más bien como un ejemplo a seguir por parte de todas las candidaturas. No importa quién gane, no importa quién pierde, lo que queda es la necesidad de que Costa Rica se establezcan procesos de diálogo bajo la lógica del respeto. Hay que decir que una situación de estas también ocurre en buena medida porque los candidatos pueden movilizarse sin grandes equipos de seguridad, sin una gran círculo que los aleja o que les propicia los acercamientos de una manera calculada. Esto es lo que permite todavía, dichosamente, Costa Rica, que de repente uno se encuentre un candidato presidencial por ahí en el mercado y que las reacciones no sean tan positivas, como recordemos el caso de don José María Figueres con dos ciudadanas que estaban en el mercado, pero que también se encuentren la posibilidad de toparse y saludarse sin ningún problema. Luego ya en los debates se enfrentarán, sabemos, con dureza, porque ambos candidatos pues tienen vehemencia en sus posiciones. Vamos con un elemento más de las redes sociales. Esto es una publicación que hace en su propia cuenta de Twitter José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional. Dice: fundadores y delegados de todo el país del Partido Progreso Social Democrático hoy dieron su adhesión a nuestra propuesta. Bienvenidos, cada vez somos más
los que cada vez somos más unidos, bueno, no me dio tiempo de leer, Carlos, muchas gracias, pero bueno, lo que está claro es que está dándole una bienvenida, un abrazo a este grupo. El Partido Progreso Social Democrático, entendería que usted en su casa no lo asocie con qué candidato presidencial, pero ese es el partido que lleva como candidato presidencial a Rodrigo Chávez. Entonces, este es un grupo de dirigentes. Ya luego podemos ver si dirigentes de importancia, de estructura, de la cúpula territorial, luego, pero el anuncio que hace José María Figueres es que este grupo le quitó el apoyo, le zafó la tabla, por decirlo en popular, a Rodrigo Chávez y le dio el respaldo a él. Un gesto que puede resultar llamativo, Gustavo Araya, desde la comunicación política, decir, mire, aquí hay un grupo que cambió a su candidato original y se vino conmigo. Y aquí tiene una doble función, Álvaro, y es, digamos, lo más relevante de esto es que tiene dos caras de una moneda, ¿verdad? Automáticamente salió la presidenta del Partido Progreso Social Democrático para desmentir que se tratara de fundadores del partido, o por lo menos que se tratara del fundador, de uno de los fundadores del partido. Lo claro está de que efectivamente esto está por verse, porque no solamente fue el señor Vargas, sino que fueron otras 69 personas al menos que le dieron la adhesión a don José María. Pero lo que me parece también interesante aquí es la otra cara de la moneda, y además porque este programa está fundamentado en el análisis y la memoria. Hagamos memoria reciente. Rodrigo Chávez intentó negociar con el Partido de Integración Nacional, intentó negociar también con el Partido Republicano Social Cristiano, y en ninguno de los dos casos fue posible establecer una alianza con ambas agrupaciones. Lo cierto del caso es que tuvieron que hacer, digamos, casa aparte con el partido, que muchas personas de repente se tomaron casi que por sorpresa de que saliera un partido tan pequeño con un candidato absolutamente nuevo, y de repente además salen estas personas. Aquí hay algo detrás. ¿Qué pasa en Progreso Social Democrático que no pueden hacer alianzas? ¿Qué pasa en Progreso Social Democrático que no sostienen a sus propias dirigencias? Es un tema que hay que analizar mucho más, digamos, del momento actual, pero que a través de las redes sociales y de estos posts podemos perpetuarlos en la memoria. Hay que reconocer que esto que hace este grupo es probablemente lo que hacen muchos electores todos los días. Que hoy dicen, me gusta este candidato, esta candidata, y mañana dicen, ya no me gusta, me paso para allá. Es diferente cuando hay una participación más directa, una militancia o una dirigencia dentro de un partido, pero de alguna forma refleja también esta volatilidad, este ir y venir de apoyos de personas, de preferencias electorales, que es lo que tiene ciertamente en una alta incertidumbre este proceso electoral a poco más de 2 meses, 2 meses y una semana ya de esta primera ronda. Esto es parte de lo que se conversa en redes sociales. Seguimos entonces con las secciones adicionales de Zoom Electoral. En Popular Pensiones queremos hacer planes por su bienestar, con el Plan Voluntario para el Futuro, que le permite ahorrar el monto que usted defina y ver los movimientos de su dinero mensualmente, así como muchos beneficios más. Inicie su plan voluntario con 5,000 colones o $20 mensuales. Popular Pensiones con gusto le asesora. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13. Costa Rica Televisión. En el Ecuador, paralelo cero, bajo una extraordinaria vegetación en una tierra fertilizada por la ceniza volcánica del Cotacachi, se extiende el más importante relicto del bosque del Chocó. La exportación ha sido una actividad de las grandes empresas. Juntos continúan ahora con la tradición de sembrar de manera natural caña de azúcar y producir panela orgánica. Economía creativa, 8:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión.
reflexiones y recomendaciones a partir de los testimonios de personas que sufrieron las consecuencias de un accidente de tránsito. Rutas con Historia. 4 episodios en conmemoración de las víctimas de accidentes de tránsito, sobrevivientes y sus familias. Acompáñenos durante 4 domingos a partir del 14 de noviembre a las 7 de la noche por 13, Costa Rica Televisión. Las personas comunes tienen muy pocas oportunidades de preguntarle directamente a un candidato a la presidencia sobre los temas y las cosas que le preocupan. Por eso abrimos esta sección y distintas personas le pueden formular preguntas directas a los candidatos. La primera pregunta la formula don Ezequiel Vargas, quien es un indígena de la región Bribri. Escuchemos a don Ezequiel. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Vargas, origen indígena Bribri, o etnia Bribri. Solamente pues en este momento, con toda esta situación de las campañas políticas, quisiera hacerle a cualquiera de los candidatos políticos, cuáles serían su apoyo hacia los pueblos indígenas, hacia los campesinos que trabajamos arduamente en nuestras labores agrícolas. Cacao, plátano, banano. Nuestros precios están al suelo. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes para nosotros, para que nuestro trabajo valga, tengamos con qué enfrentar las necesidades económicas, porque lo tenemos? La situación está muy difícil en la parte económica a nivel nacional, pero también nuestros productos están muy baratos, los cacaos, los plátanos, todos a un precio no digno. Entonces, ¿cuál sería la ayuda que nos pueden brindar cualquier candidato político que llegue a surgir como nuestro presidente? Muchísimas gracias. Y la respuesta a la pregunta de don Ezequiel se la pedimos a la candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío. Veamos qué respondió. Miren, nosotros estamos trabajando acá con una línea muy clara. Primero, nadie se nos puede quedar por fuera. Ese es nuestro lema de trabajo y hacia allá va nuestro esfuerzo. Nosotros estamos claros que hay que hacer crecer la economía. Estamos clarísimos de que tenemos que esforzarnos con instituciones al servicio de los ciudadanos a poner como un punto medular incrementar la producción en este país. Pero estamos muy claros también de que vamos a hacerlo con todos los diferentes sectores poblacionales, con todos los diferentes grupos poblacionales y considerando de que desde sus derechos ellos tengan el trato que corresponde. Esa es nuestra línea y ese es nuestro compromiso. Ahora vamos en caliente. La Sala Constitucional rechazó de plano un amparo del exdiputado Otto Guevara contra la vacunación obligatoria y una acción también que había interpuesto para tratar de traerse abajo la implementación del código QR que pretende el Ejecutivo en los comercios no esenciales. Esa es una de nuestras 2 notas en caliente. La otra, que quiero que conversemos con Ernesto, también tiene que ver con Liberación Nacional, que presentó el equipo económico con figuras como don Eduardo Lizano, Rodrigo Arias, Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda, Rodrigo Bolaños, expresidente del Banco Central, Enio Rodríguez, Laura Alfaro, exministra de Planificación, doña Silvia Hernández, y la actual presidenta de la Comisión de Hacendarios también, en fin,
un grupo de peso pesado. Pero bueno, queríamos comentar estas dos noticias en particular. La primera, que tiene que ver con la Sala Constitucional y la acción de Otto Guevara. Hay que señalar que el exdiputado y ahora candidato nuevamente a la curul ha sido muy efectivo en términos de los recursos en la Sala Constitucional, pero aquí pega contra pared con dos temas que ya vamos dejando de lado: la vacunación obligatoria y digamos que la implementación de QR no tanto, pero que van quedando, digamos, atrás en términos de manejo de campaña electoral. Quisiera saber tu opinión en esto. Me parece que es interesante el tema de esta oposición. A mí me llama muchísimo la atención esta oposición al tema de las vacunas. Yo recuerdo de niño que he recibido todo el plan de vacunación y nunca a los ciudadanos previos a este periodo histórico se les ocurrió cuestionar la vacunación obligatoria. Y me parece que el tema y el cambio, yo lo calificaría el error, porque claramente desde mi punto de vista estoy a favor de la vacunación, está en politizar un tema que es absolutamente técnico. Yo pensaba si a cuántos de nosotros no nos hubieran vacunado contra la poliomielitis, que era una enfermedad que en los años 50 dejaba inválidos y mataba muchísimas personas, igual el sarampión. Me parece que es completamente insólito esta politización de un tema completamente médico. Sí, bueno, yo también apuntaría que si por la víspera se sacaba el día, ya la Sala Constitucional a lo largo de todo el manejo de la pandemia ha dado claras muestras, digamos, de consistencia en una política, en ratificar la política pública que le da mucho empoderamiento a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y que además le da un peso muy específico y particular a la Ley General de Salud, con lo cual evidentemente estos rechazos van, digamos, en congruencia con esa jurisprudencia que se ha ido asentando en términos de política sanitaria del país. Y lo otro que queríamos comentar era el tema de Liberación Nacional, porque presentó el equipo económico esta semana, que fue un golpe de efecto significativo para la campaña del Partido de Liberación Nacional, pero que parece que se ha sofocado en una enorme contradicción que ha puesto en la obligación de pronunciarse en contra del propio candidato José María Figueres a figuras tan connotadas como don Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central, ¿verdad? Uno de los gurús de la economía costarricense, sin duda alguna, y a don Rodrigo Arias, que es nada más y nada menos que el primer nominado a la Diputación. Ambos ratificando la pertinencia de la aprobación de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que don José María, acto seguido de la presentación del equipo, lo primero que señala es que va a negociar un nuevo acuerdo con el fondo. Y esto ha generado, digamos, una disonancia en pleno anuncio del equipo económico. Bueno, ahí yo lo que destacaría, Vilma, es que no está presentando un coro de aplaudidores profesionales. Es gente con su propio peso político, con una trayectoria económica muy fuerte, y parecería, la señal que estarían enviando este grupo es acompañamos a Liberación con este candidato, pero no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Tenemos un criterio y lo vamos a expresar con toda claridad. Y así ocurrió. Es decir, hay una señal de sosiego, de moderación, en donde está clarísima la señal de fuerza que da Liberación Nacional en un momento político en donde muchísimos actores estaban pidiendo nombres. Bueno, incluso en suma electoral le hemos preguntado a distintos candidatos, bueno, ¿quién es su equipo?
¿A quién pondría en economía, en hacienda? ¿Quiénes, con qué ideas? Bueno, Liberación bajó cartas y dijo, estas son las personas que nos acompañan, y son personas de muchísimo peso. Acto seguido pasa que relativiza la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario, el candidato relativiza la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario, y de una vez claro, suena el freno de mano. Claro, y voy a hacer algo y el director, nuestro realizador me va a jalar la oreja, pero es que no me aguanto las ganas de preguntarle a Gustavo Araya su opinión, porque sé que está pidiendo puerta su opinión sobre este tema. Es que además, Gustavo, no se trata de que relativiza el candidato liberacionista el acuerdo con el fondo, es que dice que ya está adelantando conversaciones para sacarse un nuevo acuerdo de la manga, y si eso fuese posible, pues entonces veríamos una opción de viabilidad política, pero es que eso no se ve en este momento en el horizonte, Gustavo. Bueno, hay dos cosas que a mí me parece que son fundamentales tomar en consideración, además de lo que señalado por Ernesto respecto a que los partidos políticos no son homogéneos, ¿verdad? Eso digamos, hay que tomarlo en consideración. Sino todo lo contrario. ¿Verdad? Digamos, encontrarse un Otón Solís en medio de la negociación con el tema fiscal en la época de doña Laura Chinchilla, y encontrar a su bancada en contra también, o una parte de su partido en contra de lo que don Otón Solís procuraba en aquel momento, de un acuerdo nacional para los impuestos, pues también era, digamos, posiblemente visto como una contradicción, pero lo que demuestra es que efectivamente los partidos políticos son ese heredero, digamos, de, como bien lo señalaba Ernesto, yo le voy a robar la frase, no hay aplaudidores en política, ¿verdad? No necesariamente hay aplaudidores en política, y eso es importante. Pero me parece que hay dos elementos que son necesarios tener en perspectiva, Vilma, y el primero de ellos es que la viabilidad del proyecto o los proyectos del Fondo Monetario Internacional están dependiendo ahorita mucho del calor, digamos, de la campaña electoral. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimo cálculo en ver efectivamente si se aprueba o si no se aprueba según el costo político que vayan a asumir los partidos. Y entonces aquí es importantísimo las declaraciones que hizo el presidente de la República, que de alguna manera deja ver por dónde anda la situación transcurriendo, ¿verdad? Hay diputados que a nivel personal le han señalado que efectivamente apoyan el proceso de la aprobación de los proyectos del Fondo Monetario Internacional, pero no lo dicen expresamente. Entonces aquí me parece que hay que tomar distancia respecto a ese primer elemento. Y el segundo elemento es, si dejamos pasar la oportunidad de que el Fondo Monetario Internacional, las calificadoras de riesgo y inversionistas internacionales y nacionales y demás, la comunidad costarricense, escuche de que efectivamente lo que hay es una especie de, digamos, de incertidumbre generalizada respecto de un proceso electoral que no permite tener claridad respecto de la aprobación de los proyectos del Fondo Monetario Internacional, bueno, cuidado, y si no es necesario un bypass político y de alguna manera jugarse el chance de que esto sea visto como una renegociación y demás. Hay un juego político de las diferentes partes que hay que tomar en consideración, que no es en ninguno de los casos ingenuo, y que efectivamente puede ser que de este ser costarricense, de esperar a que se aclaren los nublados del día o decir sí, pero mejor no, ¿verdad? De todo ello está dando como resultado, digamos, esta incertidumbre generalizada que me parece que es importante empezar a poner los puntos sobre las IES. Ahí es importante que este grupo de no aplaudidores le señale, por ejemplo, a un candidato diciéndole, no señor, estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, si tiene que apoyarse ya, se debería hacer de una vez. Claro, una disonancia fuerte ahí a lo interno de Liberación Nacional con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos, el tiempo corre, vamos cerca de las 9 de la noche, tenemos que ir a nuestra biografía no autorizada de hoy. Y a diferencia de otros candidatos y candidatas, el político de la biografía de hoy tiene muy poco tiempo de ser conocido en Costa Rica. Sin embargo, en 36 meses de vida pública, el economista Rodrigo Chávez Robles ha protagonizado una intensa y polémica trayectoria política. Vamos a ver su biografía no autorizada. Nombre: Rodrigo Chávez Robles. Edad: 60 años. Candidato a presidente de la República por el Partido Progreso Social Democrático. Profesión: economista. Trayectoria política: exministro de Hacienda. Durante 17 meses, Rocío Aguilar había sido la piedra angular del gobierno de Carlos Alvarado. Bajo
su tutela, en diciembre del 2018, el gobierno había conseguido una victoria política al superar la oposición de una feroz huelga de 93 días en el sector público y conseguir que los diputados le aprobaran la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nombre oficial de una rígida reforma que ponía un cerco blindado al gasto público. La regla fiscal buscaba contener el gasto y llevar desesperadamente oxígeno a un gobierno que arrancó su gestión con el hallazgo de que tenía un hueco en su presupuesto de nada menos que 900.000 millones de colones, heredado de su predecesor en Zapote. La aprobación de la regla fiscal había dado aire político y económico al gobierno, hasta que de pronto una resolución de la Contraloría General de la República congeló los ánimos y disolvió cualquier sentimiento de euforia. Fue en ese momento en que el país conoció por primera vez el nombre de Rodrigo Chávez Robles, un economista desconocido para los medios de prensa y el público. En Costa Rica, pocos conocían su nombre hasta que Carlos Alvarado lo nombró ministro de Hacienda. Un ministro que fue escogido directamente por el presidente, usando casi como único criterio sus méritos académicos y su labor de 27 años en el Banco Mundial. Me llamó la atención muchísimo su experiencia. Tiene experiencia tanto en temas de estabilidad macroeconómica, temas fiscales, como temas de desarrollo rural o combate a la pobreza. Es un currículo muy rico también de ejercicio profesional. También su expertise académico, es un doctor en economía de la Universidad de Ohio, con su maestría y su bachillerato también de esa casa de enseñanza. 27 años de servicio, trabajó en 42 países. Y si bien no ha trabajado aún directamente en Costa Rica, sí ha trabajado en los más altos niveles políticos en los países en los que ha representado al Banco Mundial. Ante la imprevista salida de Rocío Aguilar, quien era quizás la figura más fuerte del gabinete en ese momento, y con la decisión de no designar a un economista proveniente de las propias filas del PAC, el presidente apostó por la meritocracia sin conocer de previo el áspero tacto político de su nuevo ministro. Las polémicas públicas no se demoraron. Comenzaron con el anuncio intempestivo de un proyecto para cobrarle un impuesto solidario a los salarios de 500.000 colones o más. Hoy, por la mañana, hoy jueves, el señor ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, llevó a la Asamblea Legislativa, presentó un proyecto para crear un impuesto solidario a los salarios que sean mayores a 500.000 colones mensuales. La idea, que hasta ese momento era solo una propuesta en valoración, fue presentada por el entonces ministro Rodrigo Chávez como un proyecto ya decidido. El anuncio causó un malestar político y social instantáneo y tuvo que ser desmentido por la entonces ministra de Comunicación, Nancy Marín, y por el presidente Alvarado en persona. La nueva controversia surgió cuando, en medio de la peor época de la pandemia, el entonces directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario de Bandas, denunció públicamente que el ministro Rodrigo Chávez había sostenido que no se podía quebrar al país para salvar a la Caja. Las polémicas del entonces ministro incluyeron luego la compra de una lujosa propiedad en el condominio Monterán, por la que, según admitió el propio Rodrigo Chávez a la periodista María Siu, pagó $944.000 en efectivo. Y las tensiones volvieron a ponerse al rojo vivo otra vez cuando Chávez impulsó el proyecto Pagar, que proponía que las empresas públicas como el INA y la Junta de Protección Social destinaran sus superávits al pago de la deuda pública. Un nuevo enfrentamiento con la aplicación de la regla fiscal a las municipalidades agotó su oxígeno político, y a finales de mayo el presidente Alvarado anunció el cese de Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda.
Lo que llegó meses después fue la tormenta por las denuncias de acoso sexual que en su contra habían interpuesto 2 empleadas del Banco Mundial y las revelaciones del periódico estadounidense The Wall Street Journal. El Wall Street Journal reveló que un tribunal laboral a lo interno del Banco Mundial, en donde Rodrigo Chávez trabajó durante 27 años, concluyó que el banco falló en proteger a sus empleadas y que las sanciones que le aplicaron a Chávez fueron demasiado leves. Por este caso, el Banco Mundial degradó laboralmente a Chávez a un puesto no gerencial y le congeló el salario durante 3 años, pero no lo despidió. En la arena política, el exministro tuvo un acercamiento con el Partido Republicano Social Cristiano e intentó negociar con el grupo fundado por el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, quien inicialmente calificaba a Chávez como la mejor opción para derrocar al PAC. El acuerdo con los republicanos finalmente se frustró por la insistencia de Chávez en llevar como candidata a diputada a la periodista Pilar Cisneros, en lugar de impulsar la candidatura del doctor Rodolfo Hernández. Las postulaciones de Chávez a la presidencia y de Cisneros al Congreso finalmente cristalizaron en una nueva agrupación política, el Partido Progreso Social Democrático. Según la última encuesta del CIEP de la UCR, la candidatura de Rodrigo Chávez concita un 4% de las intenciones de voto. En el ejercicio de rigor periodístico y de necesaria memoria ciudadana, presentamos la biografía no autorizada. Y solamente para rigor de los datos, esto ocurrió tan solamente en 24 meses, exactamente en noviembre, hace 2 años, que Rodrigo Chávez apareció en la escena política del país. Hoy vamos a hablar ahora, inmediato, después de la bio no autorizada, de el Observatorio Digital de la Universidad Latina, que el lunes, como cada 15 días, dio a conocer reporte de redes sociales y movimientos. Entonces, con Gustavo vamos a evaluar los gráficos que escogimos de algunos del observatorio de este lunes. Por ejemplo, el referido a las menciones, y decíamos que de cerca de 20.000 menciones que hay en este reporte en redes sociales, don José María Figueres acapara casi el 75% de ellas. Así es, y es muy interesante aquí varios movimientos, Vilma. El primero de ellos es que efectivamente prácticamente podemos ver que no hay movimiento en redes sociales, digamos, sensibles de entre todas las candidaturas. El pico más alto lo representa efectivamente la visita de don José María Figueres al Mercado Central, y aquí hay varios elementos que hay que tomar en consideración. José María Figueres es uno de los candidatos con mayor cantidad de opiniones negativas a nivel nacional. Evidentemente hay una base de población a la cual le hizo gracia este proceso. Número 2, es un candidato relevante, es un candidato de un partido político histórico en Costa Rica, y evidentemente no es cualquier visita, cualquier situación que se haya presentado con cualquier candidatura. Y número 3, es una de las campañas que más se invierte, digamos, en términos monetarios, ahorita lo vamos a ver, y entonces de alguna manera esto tiene, digamos, es un cisma lo que ocurre en redes sociales que presenta este pico. Aquí hay un tema también interesante, y es que don José María Villalta logra sacar un buen rédito durante este periodo, y es merced precisamente a la discusión que tuvo con Rodrigo Chávez en uno de los debates, en el debate del SEC. Aquí en Canal 13. Aquí en Canal 13, en el que efectivamente también fue uno de los momentos más virales de esta coyuntura, en donde
donde José María Villalta saca réditos frente a Rodrigo Chávez en ese debate. Esto es significativo porque este es uno, digamos, de los primeros debates de esta tanda, ¿verdad? De esta parte. Luego enero será realmente candente en términos de debate, pero este es significativo porque las menciones están dadas virtud a un enfrentamiento de ideas, y normalmente los temas como el video de don José María en el mercado central son los que logran, digamos, generar más tracción. Vamos a ver el segundo gráfico para observar menciones positivas, neutrales y negativas. Cuando alguien habla de lo tóxico que son las redes sociales, hay que ver nada más cómo se mueve el sentimiento de la conversación en los últimos 15 días, y el 66% de ellas son de orden negativo. Esto tiene que ver muchísimo también con el ánimo que existe entre la población costarricense, donde la mayoría de la población costarricense dice no sentirse entusiasmada por el proceso electoral, como ya lo ha mencionado el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y aparte de eso también hay una sensación de no sentirse representados, que lo veíamos hace 8 días, en donde una mayoría de la población costarricense señala que a pesar de tanta cantidad de partidos políticos presentes en la oferta electoral, no necesariamente se sienten representadas por ellos. 66%, una de cada 3 personas en el país, cuando se trata de hablar en las redes sociales, lo hace de manera negativa respecto a la campaña electoral. Vamos a ver el otro gráfico, el tercero. Este habla de los comentarios positivos de los candidatos o respecto de los candidatos, y ahí podemos observar que en términos, digamos, de rédito, don Eliezer Feinsack tiene, digamos, el mejor performance, luego seguido de Linet Saborío, luego... En términos positivos está don Eliezer Feinsack con 14 puntos porcentuales más de lo que había tenido anteriormente. En la medición de hace 15 días. Exactamente. Aquí don Eliezer es, digamos, el gran ganador de la jornada, por decirlo así, ¿verdad? Prácticamente con una de cada 3 menciones. Sigue doña Linet, y aunque sigue doña Linet, lo cierto del caso es que tiene una... Pierde un poquito. Pierde un poquito, exactamente. Después siguen don Rolando Araya con un 14.60% de las opiniones positivas. Sigue don Fabricio, don Rodrigo Chávez, don José María Villalta, don José María Figueres, y de último don Welmer Ramos. De alguna manera, aquí lo que estamos viendo también es, digamos, el movimiento que se da respecto de también las campañas electorales que se están haciendo por parte de cada uno de los partidos políticos en las propias redes sociales, si están dando frutos o no. Sí. No le está yendo nada bien a don Welmer Ramos, pero tampoco a José María Figueres, sobre todo si tomamos en cuenta cuál es la inversión. Ahora vamos a ver el tema de la inversión del candidato José María Figueres. El resto, ¿verdad?, de los candidatos, que es este 14.73%, bueno, nos referimos a todos los demás, Vamos a ver el tercero, que son porcentaje de comentarios negativos por candidato, y ahí el que lleva la batuta es José María Villalta del Frente Amplio. Tiene un porcentaje de negativos altísimo. Altísimo, prácticamente entre... Aunque bajó. Sí, y aquí lo relevante del caso es que del 66% de menciones negativas que veíamos en términos generales, cuando se trata de ver candidato por candidato, vemos que a diferencia, digamos, con las únicas excepciones de doña Linet Saborío, que es la que tiene relativamente menos menciones negativas, aún así son 34%, acordémonos de cuántas eran las que tenían positivas, que no llegaban al 20-22%, lo cierto del caso es que la mayoría de las opiniones negativas se están concentrando precisamente en prácticamente todas las candidaturas. En términos estratégicos, digamos, no hay una sola candidatura que esté logrando darle un giro a su narrativa en redes sociales que haga que efectivamente los niveles positivos sean mayores que los negativos. No hay caso alguno que podamos verlo en ese sentido. Todo esto está muy crudo todavía. Vamos a ver, tenemos un gráfico adicional todavía, que es el de la inversión. Este es el de la inversión publicitaria. Me dice, gracias a nuestro realizador. El de la inversión publicitaria señala a José María Figueres con el mayor porcentaje de inversión, seguido de doña Linet, y luego Eliezer Feinsack, bastante más abajo vendría Rodrigo Chávez. Bueno, todavía están dando vuelta las vallas de don Carlos Valenciano Kramer, que fue
aspirante inicialmente del Movimiento Libertario y no cuajó esa nominación que tiene don Luis Alberto Cordero. Y luego, bueno, en la inversión, Fabricio Alvarado y don Rodolfo Pisa. Aquí lo que llama poderosamente la atención es que efectivamente, digamos, en términos generales, si ustedes lo ven, José María Villalta, digamos, siendo uno de los candidatos que tiene mayor cantidad de menciones, aunque sean negativas, no necesariamente tiene un alto nivel de inversión. Entonces, digamos que no está perdiendo tanto. Entre tanto, en el caso de José María Figueres, que está haciendo una altísima inversión publicitaria, y así se nota en este gráfico, no necesariamente está obteniendo todo esto en rédito. Es, digamos, que una de las campañas más complejas, efectivamente, desde ese punto de vista. Y lo que me llama poderosamente la atención es la situación de don Carlos Valenciano Camel, que sigue saliendo, y efectivamente es lógico, porque ha quedado un remanente de la inversión realizada cuando él era el candidato del Movimiento Libertario, y hoy efectivamente no ha logrado revertirlo para que el nombre del señor Cordero efectivamente aparezca en lugar de Carlos Valenciano Camel. Sí, no, es una pena que no hayan cambiado esas vallas. Estamos hablando de una inversión de 544,000 y piquito de dólares en lo que llevamos de esta fase de campaña desde que se empezó la medición. 544,000 y pico de dólares. ¿Es mucho o es poco? Lo vamos a ver en la medición de enero particularmente, donde se va a disparar la inversión publicitaria mientras el financiamiento dé para ello. Vamos a corte, regresamos. Llegó la mejor época del año y con ella una caravana de diversión, música, sonrisas y todas las tradiciones que nos encantan a los costarricenses. Caravana navideña, 5 programas antes de Navidad para compartir juntos y en familia la magia y la alegría de estas fiestas. Todos los sábados a las 7 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión, Radio Nacional 101.5 FM y redes sociales del CINAR. Te invita Banco Nacional, Banco Central de Costa Rica, COSEBI, INBU, AIA y Corfoga. Café Nacional, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Danza, historias y documentales que nos hacen pensar. Cine en cortos. El jueves 2 de diciembre a las 9 de la noche y el domingo 5 de diciembre a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un hombre que cambió el mundo literario y la poesía costarricense. Jorge de Bravo, el grito más humano. Su vida y legado. Quería una poesía que fuera entendible para todos, desde el campesino hasta el intelectual. Estreno el 3 de diciembre a las 8:30 de la noche, con repetición el 5 a las 9:15 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches. En este mano a mano, en esta entrevista de este Zoom electoral, está con nosotros Sofía Alejandra Guillén Pérez. Lo decimos con el nombre completo porque así le gusta utilizarlo. Sofía Guillén, habrás visto en las noticias, candidata legislativa en el primer lugar por la provincia de San José, en el partido Frente Amplio, economista de 29 años. Es el principal rostro, digamos, es el rostro que lidera la nómina principal de un partido como Frente Amplio que intenta volver
a tener más que un diputado, el diputado actualmente candidato presidencial José María Villalta, y en esta propuesta de candidaturas legislativas encabeza Sofía Guillén por San José en un grupo relativamente joven, o no relativamente, ciertamente joven, de propuesta para la elección legislativa. Es una necesidad mirar también las propuestas que tienen los nombres, las personas que van a conformar el próximo Congreso, y es parte de lo que hemos hecho acá en Zoom Electoral, también con otros partidos y que vamos a seguir haciendo también, y con otras provincias también. Buenas noches, Sofía Guillén, Sofía Alejandra Guillén Pérez, 29 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar por acá. Muchas gracias. ¿Ya se ve usted en la curul? Bueno, eso lo decidirá ¿Sí? la gente, pero ciertamente estamos preparados y preparadas ya para asumir. ¿Lo que ve en el ambiente? Muy buen ambiente, muy cálido, muy bonito. Todas estas semanas, mientras esos partidos tradicionales invertían platales en publicidad, nosotros salimos a la calle a hablar con la gente, a volantear, a escucharla, y eso, la verdad creo que esa calidez hace falta en la política. Bueno, eso dicen casi todos los personas homólogas suyas, candidatos legislativos Hay también. Que ver cuántos lo hacen. ¿Ve incierto usted? Porque, claro, cuando hay una oferta tan amplia y hay tantos candidatos presidenciales que van también por esta curul, por San José justamente, se vuelve todavía más incierto, al punto de que las encuestas ni siquiera se atreven a intentar medir la posibilidad de representaciones que vayan a tener los partidos políticos ahí. Por eso le pregunto si siente, por ser el primer lugar por San José de un partido como Frente Amplio y con un candidato como José María Villalta, que está visible y aparece por lo menos por encima del margen de error, que considerando el ambiente es positivo, pues por eso le pregunto si usted ya se ve ahí sentada junto a, de repente, Rodrigo Arias, de repente Pilar Cisneros, de repente don Rogis Bermúdez. Ya se va haciendo la idea usted, porque estamos a 2 meses y tanto de las elecciones. Claro, yo estoy absolutamente convencida de que el Frente Amplio no solo va a tener representación en San José, sino que incluso va a conseguir más representaciones, esperaría yo, que la vez anterior. Y eso lo digo porque en la práctica, bueno, los hechos dicen mucho en la política, ¿no? Al final todo el mundo habla contra la corrupción, pero en enero de este año, con votos del PLN, del PUS y de partidos evangélicos, enterraron un proyecto del FA para que no prescribieran los delitos de corrupción. Es decir, ahí en los hechos, el Frente Amplio ha demostrado que es el que votó contra la reforma fiscal, que es el que está para investigar los papeles de Panamá, que es el que está para hacer proyectos contra corrupción, votarlos y hacerlos avanzar. Y eso creo que la gente lo reconoce, sea como sea. ¿Parte usted de que hay una base electoral de Frente Amplio? Porque hay personas que incluso dicen, yo votaría por José María Villalta, pero no por Frente Amplio, considerando que es él el que lleva los principales méritos. Pero ¿cree usted que parte de una base, hay un sector de la población que usted puede decir, estas son personas seguidoras de Frente Amplio? Lo que pasa es que hay un fenómeno político en Costa Rica que, como ustedes bien ya habrán visto, es que acá las decisiones van mucho guiado por las candidaturas, ¿no? De quién es el candidato o candidata. Eso le pasa no solo al Frente Amplio, sino a todos los partidos políticos. Pero adicionalmente hay que decir que lo que sí creo es que hay una enorme cantidad de gente descontenta con la política tradicional y con la forma de hacer las cosas de toda la vida. Y te lo digo yo también como persona joven, como mujer joven que soy, y profesional. Sí agota tener que estar escuchando una serie de discursos reciclados de ciertos partidos que cuando ya los ves en la práctica son incapaces de combatir la corrupción, no ponen el voto o no tienen ningún problema, como hicieron el PAC, el PLN y el PUS, para aliarse en aprobar una reforma fiscal. Creo que lo que sí existe es una enorme cantidad de gente descontenta. Existimos un montón de ciudadanos y ciudadanas cansados de esa política de siempre, y a partir de ahí creo que es que hay esperanza para este proyecto político. Sofía, el único momento en donde Frente Amplio tuvo una fracción numerosa, con 9 curules, realmente dejó insatisfechos a un sector grande de la población, incluso probablemente a ustedes, militantes del partido, y entonces es ahí donde se vuelve a pensar que el éxito como fracción de Frente Amplio es en realidad la fracción unipersonal que siempre se presenta así don José María Villalta, con una amplia visibilidad, y que el único momento en donde pudo mostrarse como una fracción de peso
9 diputados. Es considerable, considerando el tamaño de nuestro Congreso. No lo logró y más bien hubo casos que probablemente avergüencen a ustedes ahora mismo, y ahora lo que le están pidiendo a la población es vuelva a confiar en nosotros, dándonos los votos para tener una fracción grande. Bueno, lo que sucede es que fue un proceso de errores y aprendizajes, y te lo digo yo también abiertamente. Yo fui asesora económica durante una parte de esa fracción, yo vi esos errores desde adentro, sé cómo operan, sé que se necesita unidad, sé que se necesita de aprendizajes, pero creo que este proceso efectivamente logró corregir eso. Y yo sí abiertamente le digo a la ciudadanía, puede volver a confiar en nosotros y nosotras. Tampoco creo que haya sido todo un error. En esa legislación de 9 se abrió la investigación, la comisión investigadora de los Panama Papers. Esa comisión se abre porque Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, es quien presenta una moción y jode hasta que la abren para investigarlo. Es decir, sí existieron muchos aciertos. Los errores que existieron deben aceptarse y corregirse, y eso en este proceso interno, en mi opinión, ha sido un inmenso aprendizaje para la organización. Yo sí creo que hay una madurez significativa de nuestro partido. Un liderazgo, lo recuerdo también de doña Patricia Mora en la comisión del cementazo también. Claro, y acordate, exactamente. Un patrón, un elemento común de esa fracción era que eran personas maduras ya personas probablemente todos mayores de 40 años, casi me atrevería a asegurar, deberíamos revisar. En esta propuesta que ofrecen ustedes para este proceso electoral, la norma parece es una apuesta por la juventud. ¿Por qué, Sofía? La edad no es garantía de nada, ¿verdad? Bien que lo diga. Esto se trata de que exista una forma de hacer política honesta y atinada, efectiva, ¿verdad? Entonces, creo que lo que hemos decidido es optar, parte del aprendizaje la vez pasada, es que esta vez hemos optado por una combinación de equipos. Por ejemplo, en la nómina de San José, los 2 primeros lugares somos personas jóvenes. Yo de la San José Urbana, el compañero Ariel de Pérez Celedón, la San José Profunda, ¿no? La San José Rural. Y a la vez tenemos tercer, cuarto, quinto lugar, que son gente de inmensa experiencia, la compañera Ana, Rocío, don José Alberto, y hemos trabajado esta campaña como equipo. Y si vos ves los primeros lugares de las otras provincias, el primer lugar de Alajuela, una Priscila, el primer lugar de Cartago, un Antonio, el primer lugar de Heredia, un Jonathan, personas jóvenes, sí, absolutamente jóvenes. Claro, los puestos más elegibles, el primer lugar, Sofía. Claro, pero se necesitan ideas nuevas. Y también tenemos a un compañero de muchísima experiencia en el primer lugar de Punta Arenas, a una compañera de muchísima trayectoria en el primer lugar de Guanacaste, una compañera de mucha experiencia en el primer lugar de Limón. Es decir, hay una combinación, porque esto no se trata, la edad no te garantiza nada. Digo, ¿cuál fue el promedio de edad de los que votaron la reforma fiscal? Eso no te garantiza absolutamente nada. Es un asunto de qué tenés en la cabeza, cuáles son tus principios y valores. Pero entonces, ¿por qué se ha usado como un punto positivo la oferta de rostros jóvenes? Hemos escuchado a don José María, bueno, en general cuando hicieron las nominaciones en la asamblea lo presentaron como un punto positivo, decir, mire, llevamos jóvenes en los primeros lugares, en los lugares elegibles de provincias que casi con seguridad van a salir electos. Es positivo que las nuevas generaciones nos involucremos, ya no es un asunto vamos a ver, no es un asunto de imagen o de cuota electoral, es que estamos hablando de que hay un relevo generacional, de que habemos personas jóvenes dispuestas a comernos esta bronca, porque es una bronca al final del día. Pero ahí las cosas no cambian solas, si no las cambiamos nosotros no las cambia nadie. Mi generación es la generación que no sabe si va a poder comprar casa, que no sabe si va a poder comprar carro, que no sabe si va a poder tener una pensión básica. Y si nuestra generación nos involucra, no cambian las cosas. Entonces, sí es positivo en tanto implica que hay relevos generacionales y nuevas ideas en la política. Y eso habla de una generación participando, eso es cualitativamente sustancial para un país, ¿verdad? Más allá del partido, habla de relevos. Habla también de ir por una parte del electorado juvenil menos ligada a partidos que han crecido en momentos en donde ya la afiliación partidaria importa poco. Hay una apuesta por ir por esta generación como usted, menores de 35 años, que además visto en las encuestas es donde reside también una alta indecisión por cuál candidato apoyar. ¿Hay una apuesta por ir por ellos? Pues yo aspiraría que sí, me gustaría muchísimo que ciertamente las personas jóvenes se puedan sentir identificadas con este proyecto político. Yo me siento plenamente identificada, hay espacio para ideas nuevas, eso cuesta mucho en los partidos políticos.
Y también, este eslogan nuestro de Hay Esperanza no es solo un eslogan, ¿verdad? Es que en medio de tanta frustración... de ustedes y de don Fabricio Alvarado. Sí, pero bueno, que dicha que le gustó a don Fabricio nuestro eslogan. Pero fue el que lo copió. Pero digamos, más allá de eso, ciertamente somos una generación que necesita oportunidades y salidas. Si no, vamos a vivir frustrados y frustradas. Y un país mejor requiere que cambiemos las cosas. Hay estudios de Ilka Treminio y Adrián Piñataro que perfilan a la población juvenil y dicen que es una población, digamos, que se aleja de la idea de que son todos progresistas, todos mente abierta, y sino que muchos incluso fueron fundamentales para el éxito que tuvo la candidatura de Fabricio Alvarado hace 4 años. Digo, están llegando a un terreno que es igualmente retador para ustedes, porque se aleja de las posiciones que por lo menos de entrada tiene Frente Amplio, esta población juvenil general. Bueno, como ustedes decían en la sección anterior, este es un proceso retador para todos los partidos políticos. La gente está desencantada de la política y tiene razón. Es decir, ¿cómo no te vas a desencantar de procesos cada vez más excluyentes? A mí no se me olvida, y por cierto es lo que termina convenciéndome de participar en esto, no se me olvida que cuando estábamos en la lucha contra la reforma fiscal y estábamos con el movimiento social, estas miles de personas en la calle pidiendo otra reforma fiscal, una progresiva, una que combatiera el fraude, llegamos con el papelito de propuestas a la Asamblea Legislativa, tocamos la puerta y no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar. La presidencia de la Asamblea de ese momento, doña Carolina, no permitió que ingresáramos y tuvo que bajar José María Villalta para que ingresáramos a la Asamblea, porque todo lo que querían esos dirigentes era presentar una propuesta. Y yo digo, bueno, ¿cómo se ha convertido al final del día la política en esto? Y eso es lo que me termina de convencer a participar, ese hermetismo, esa prepotencia. No podemos seguir poniendo gente así ahí. En marzo del 2020 usted decía que no iba por un cargo político, según leí en una publicación, estuve revisando hoy para la entrevista, usted decía que no le interesaba. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, yo no lo estaba considerando realmente. A mí me gusta mucho mi profesión, te lo digo con total honestidad, me gusta mucho ejercer la economía, mi trabajo. Como mujer joven abrirse camino es difícil y yo he tenido la oportunidad de hacerlo, entonces para mí, digamos que un poco sacrificar mi trabajo que me encanta por participar, de repente me costó mucho tomar la decisión, pero al final de muchos meses de meditar lo que me hace decidirme es eso, es recordar ese momento en el que queríamos simplemente presentar una propuesta distinta y se nos tiró la puerta en la cara. No podemos seguir permitiendo que diputados y diputadas lleguen así. Si nosotros no disputamos esas curules, las terminan agarrando, pues, ¿verdad? Personas que a veces votan proyectos sin ni siquiera leerlos, que no tienen problema en entregarle una amnistía tributaria a la Standard Fruit Company mientras clavan con impuestos la canasta básica. Eso es lo que pasa cuando no nos involucramos. Sofía, usted habla de involucrarse en la política y estoy seguro y entendería que me lo responda que es por convicción. Muchas personas en las casas en este momento la ven y dicen, bueno, ella es una más de la clase política, partido de izquierda o no, joven o no, nuevo o no, pequeño o grande, dirán es parte de la clase política y será una de esas diputadas que se van a ganar 4 millones de colones mensuales y tendrán celular gratis y le regalarán gasolina. Usted, considerando las posiciones que tiene, ¿se ve en esa posición de privilegio recibiendo 4 millones de colones mensuales de un salario por ejercer ciertamente una agenda en la que usted cree, pero recibiendo beneficios que recibirá una parte minúscula de la población? Sí, claro, yo entiendo totalmente ese sentimiento, más considerando que Costa Rica, los salarios del sector privado cada vez están más empobrecidos, en donde hay grandes sectores productivos en donde no se cumplen derechos laborales, y por eso vamos a intentar trabajar por esos sectores. Es todo lo que yo puedo decir. Por los hechos me podrán juzgar. Hasta la fecha yo me he entregado a una economía justa, a una economía distinta. Creo que en su momento en la lucha contra la reforma fiscal lo pude demostrar. Y bueno, ahora pues vendrán los años también de demostrar qué es lo que en la práctica uno puede hacer. Pero yo sí tengo un compromiso muy abierto con esos sectores poblacionales en desempleo y también en condiciones de trabajo terribles. Ahí lanzo una propuesta, aprovechando un breve paréntesis. El Frente Amplio considera, por ejemplo, entre sus primeros proyectos de ley,
exonerar del impuesto sobre la renta durante al menos un año a pequeños negocios, a trabajadores del régimen simplificado, a trabajadores independientes, un poco para alivianarles la carga, y también considera mejorar o trabajar para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores choferes de plataformas. Compensándolo ¿cómo? Porque ciertamente sería una tajada importante de los ingresos fiscales que desaparecerían. ¿Cómo harían para compensarlos de manera inmediata? Porque no es que va a estar solucionada la situación fiscal cuando ustedes eventualmente lleguen a la curul. Claro, pero decime cuánta plata se ha perdido en el caso del cementazo, cuánta plata se pierde en el caso Cochinilla, ¿verdad? En Fonatel hay recursos sin utilizar solo para brecha digital. ¿Esa parte la compensarían así? Se compensaría a través de la aprobación de los proyectos contra el fraude fiscal, contra la corrupción, y ahí te puedo dar la lista de expedientes y de iniciativas nuevas que presentaríamos. Y por supuesto en este país tiene que haber un sistema tributario progresivo balanceado. Aquí está pasando que las MIPYMES tienen cargas tributarias muy altas, mientras otros grandes contribuyentes declaran cero ganancias y no pagan. Algo está pasando ahí. Eso hay que revisarlo, ¿ves? Hay que revisar qué está pasando con esos grandes contribuyentes, ricos, muy ricos. El palacio en donde vivía la de Meco o H. Solís, ya no me acuerdo, doña Amelia, de cuál de los dos era. Es un palacio lo que vivía. Es decir, aquí hay una monarquía costarricense, en la práctica hay un sector muy rico. Bueno, esos palacios, como el del caso Cochinilla, tienen que pagar un poquito para que precisamente podamos exonerar a la pequeña empresa que está en crisis. ¿Quién ayuda a esa pequeña empresa en este país? Entendería, Sofía, y esto es algo que le hemos hablado a otras personas que también van, pues se postulan por una curul, y es, bueno, entendería que planteen esas soluciones si estuviéramos hablando de los tiempos en donde un partido político tiene 29 diputados, 30 diputados, en este momento a ustedes yéndoles bien, pues tendrán, obviamente, serán una de las minorías, que es lo que abunda ahora, varias minorías en la Asamblea Legislativa, siendo realistas. Mucho pasará por la negociación y además con posiciones que entenderá usted que por la contundencia con la que muchas veces habla Frente Amplio, genera además rechazo de otros sectores, sea de otros sectores ideológicos, sobre base cierta, falsa o no, pero genera una resistencia. Bueno, yo lo que le pido a la ciudadanía es que nos permita tener una fracción más grande, precisamente para que avancen los proyectos antifraude fiscal. O sea, si vos sentás a fraudulentos en las sillas de diputaciones, no podés esperar que voten a favor de un proyecto contra el fraude fiscal. Lo que pido es que efectivamente la ciudadanía nos permita un mayor margen de acción, pero incluso si no fuera así, yo nunca he tenido problemas para conversar y escuchar sectores. Es decir, yo he participado de varias mesas de escucha entre sectores intersectoriales, entre representaciones intersectoriales, hasta con representaciones de cámaras, de cooperativas, de mujeres. A mí el ejercicio de escuchar de forma activa, es decir, escuchar prestando atención para ver dónde hay puntos en común, nunca me ha costado. Yo no tengo ese problema. ¿Se definiría como transigente? De ahí es que ya de todos modos yo he pasado por esos espacios. Yo fui asesora técnica en el espacio de la mesa multisectorial, yo fui asesora técnica en el espacio entre movimiento social y gobierno por la reforma fiscal, y más bien lo que yo he encontrado es que es la contraparte la que no quiere oír. Es decir, la prepotencia, con todo el perdón del caso, la prepotencia de don Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa, su ministro de la presidencia en la reforma fiscal, era vergonzosa. Le pedimos llegar a esa mesa para hablar y llegar a puntos en común y no llegaron. El problema de no escuchar lo tienen otros partidos políticos. Sofía, ¿usted hubiera aceptado un cargo en este gobierno? Yo personalmente no, porque yo soy economista de profesión y dudo que don Carlos Alvarado quisiera en su grupo económico, entre Edna Camacho, Rocío Aguilar y Rodolfo Pisa Rocafort, a Sofía Guillén Pérez. Es decir, ahí el mando de la agenda económica de este gobierno lo han tenido caras y rostros mucho más cercanos a las élites económicas. Rodolfo Pisa era del PUSC. Estuvo doña Patricia Mora siendo parte de este equipo de gobierno, ciertamente no en el equipo económico, sino en el... Nunca la dejaron como ministra de la Comisión de la Mujer, pero había parecía ser un mensaje del partido Frente Amplio de aportar en este esfuerzo de un gobierno de unidad o concepto de gobierno de unidad que después se ha criticado mucho. ¿Usted hubiera dado este paso que dio doña Patricia Mora también? Y esto para ahondar un poco en qué tipo de estilo eventualmente tendría usted si llegara a ser diputada.
de quitarse la camiseta del partido político o incluso de algunas posiciones, digamos, postulados que usted ha defendido en ánimo de construir una unidad, sea en la Asamblea Legislativa, sea eventualmente en un gobierno de Frente Amplio, si fuera el caso? ¿Usted se ve abriendo puertas y aportando y participando incluso con gente que usted cree que piensa cosas que son inconvenientes para este país? Vamos a ver, doña Patricia Mora participó de un gobierno que prometió ser más inclusivo y amplio. Don Carlos Alvarado y su grupo económico demostraron al final ser un gobierno prepotente, hermético y profundamente elitista. Yo agradezco que doña Patricia haya resistido y aguantado lo que deben de haber sido esas discusiones, porque nunca le permitieron incidir en la agenda económica, pero doña Patricia sí entregó mucho desde lo que pudo en el INAMU, con el bajo presupuesto que le dan al INAMU y que desde luego no iban a subir bajo su cargo, el trabajo que hizo por las mujeres rurales y más pobres de este país. Eso yo como mujer se lo agradezco y se lo reconozco. También creo que estuvo en lo correcto el renunciar, cuando renunció. Sofía, cuando usted dice profundamente elitista este gobierno, hay algunas posiciones que podría pensar quienes ahora ven en sus casas, dice, bueno, hay algunas posiciones que parecen también elitistas, de otros partidos políticos también, no, sin decir que el PAC está exonerado de eso. Por ejemplo, exonerar el salario escolar a personas que tienen obviamente funcionarios públicos, que tienen incluso un salario de 3 millones de colones, y no solo se le paga algo que no reciben los empleados privados, porque así la ley ha quedado, sino que además se le exonera. ¿Cómo le explica usted a una persona de estas que pretende beneficiar quitándole el impuesto de la renta de las pequeñas y medianas empresas, según lo que usted anunció ahora aquí? ¿Cómo le va a explicar que al mismo tiempo defiende que se exonere el salario escolar de los funcionarios, de los trabajadores que son los que no han perdido el empleo, porque el Estado obviamente no ha desempleado en esta pandemia? ¿Cómo se lo explicaría usted en sencillo? Vamos a ver, lo primero es que todo el mundo está en campaña electoral, entonces ahora el PUS y el PLN se rasgan las vestiduras con el salario escolar, pero el PUS, el PAC y el PLN han estado casados durante 4 años aprobando medidas fiscales, eso hay que tenerlo claro. Lo segundo que yo diría sobre el salario escolar propiamente es que hay que recordar su naturaleza jurídica, ¿verdad? El salario escolar no es un salario adicional que se paga, sino que durante cada mes, si a usted, digamos, le dan 10 colones, el Estado retiene, creo que era 0,18 o 1,18 y es un ahorro obligado que le da luego en enero. Pero si se graba el salario normal... Déjame terminar. Entonces, esa es la naturaleza jurídica, ¿ok? El salario, ¿verdad?, de cada mes, le deducen un poco, el Estado lo retiene y se lo devuelve en enero. Lo tercero que te diría es, ¿a dónde va a parar ese salario escolar? ¿A dónde va a dar el salario escolar de los empleados públicos? No se sabe, porque hay 1001 realidades de empleados públicos. Ya, pero el salario escolar va a dar, los que tienen hijos efectivamente, claro, pues irá a dar a todo lo que tiene que ver con útiles escolares y demás para ciertamente ingresos a escuelas y colegios. Sí. Y los que no se lo guardan en la casa, ¿verdad? No comen billetes, van al restaurante, usan taxi, van a dar al sector privado. Al final del día, esos salarios van a dar al sector privado. Pero yo hago un paréntesis. En lo que sí estoy en contra es en que hayan salarios de lujo en la función pública, que usualmente son de altos jerarcas. Ojo, es que mi problema no es con el salario de la cocinera del MEP, mi problema no es con el conserje del MEP. Nada. No, y no debería de grabar los salarios de más de 1 millón de colones. Claro, salario escolar. Claro, pero insisto y te repito, ¿cuál es el sentido de eso en reactivación económica? ¿A dónde va a dar el salario? Bueno, además, el PLN y el PUS no solo quieren grabar esos salarios, ahí la intencionalidad es grabar todos, incluyendo el de la conserje, incluyendo el de la cocinera. Yo estoy de acuerdo en que hay salarios de lujo que no deben seguir ocurriendo. Vamos a ver, vamos a revisar las jerarquías de las superintendencias. Ahí está doña Rocío Aguilar. Vamos a revisar el salario de la presidencia ejecutiva del Banco Central, don Rodrigo Cubero. De esos salarios no hablan en la Asamblea Legislativa. Ahí yo creo, sí, hay que ponerles un límite. Sí, hay que regularlos. Ya algunos tienen limitaciones, pero aún así siguen gozando de bastantes beneficios. El problema aquí es que la Asamblea Legislativa este año se sentó en la galleta de que empleo público era lo que se necesitaba.
un proyecto en el que Mideplan no sabe cuánto ahorra. No sabe. La Universidad Nacional estimó que Mideplan infló el ahorro 5 veces. Entonces digo, ¿para qué sirve? ¿Lo ve usted liquidado el proyecto de No, yo no, a la sala constitucional que dijo que habían 35 inconstitucionalidades. Es decir, era el único tema que les interesaba y lo hicieron mal. Esa es la asamblea que tenemos. Sofía, el otro día que vino acá don José María Villalta, y esta es la última pregunta, nos dejó una pregunta abierta, porque se la hicimos y no la contestó. Sí. Le dijimos, ¿con quién gobernaría usted? Denos nombres, por favor, porque muchas de las personas probablemente eso les ayudaría a tomar la decisión de voto. Claro. ¿Usted sí nos puede contar qué equipo tendría Frente Amplio en un eventual gobierno, sabiendo que sí, usted es candidata legislativa, pero evidentemente está trabajando para que José María Villalta sea presidente? ¿Nos puede decir un nombre del que no nos dijo don José María Villalta, de quién sería ministro o ministra de Educación, por ejemplo, o ministro de Hacienda o presidente del Banco Central? ¿Nos puede adelantar eso? Y nos perdonará don José María que le preguntemos aquí, pero es que seguimos con la pregunta. Vamos a ver, eso le toca a él, porque sería el presidente de la República y yo no puedo pasarle por encima, ¿verdad?, sus decisiones. Lo que sí es cierto es que le puedo decir a la gente dos cosas. Uno, no esperen en nuestro equipo a un Eduardo Lizano Fight como el que acaba de presentar el PLN, ¿verdad? No. Hacedor de las políticas neoliberales, ¿verdad? Porque el PLN se autodefine como una nueva cosa, pero al final trajo a los que nos tienen hechos leña por 30 o 40 años desde ese grupo económico. Asesores y funcionarios de Miguel Ángel Rodríguez, Oscar Arias, Luis Alberto Monge. No esperen de nosotros. ¿Qué sí esperar entonces? ¿Qué esperar? Gente limpia. Se nos acabó el tiempo, Sofía, pero en 10 segundos, ¿qué sí esperar entonces? Ok, gente limpia, profesional, que sabe lo que hace y que ha trabajado en esas áreas. El programa de gobierno del Frente Amplio se armó con equipos. Te digo nombres del equipo económico. Deme dos, por favor. Sergio Reuben, Marino Marozzi, Luis Paulino a veces colabora cuando le da el tiempo, en este momento no ha podido, pero se acercan a colaborar. Que fue candidato a una vicepresidencia. Sí, cuando él gusta, en este momento no está participando por razones de tiempo. A veces nos colabora también otros académicos de la Universidad Nacional y don Henry, es decir, aquí... Don Henry Mora. A veces nos colaboran también, es decir, aquí hay una amplitud. Lo que quiero decir es que este es un frente amplio en donde caben las personas que quieran una economía diferente y están. Le agradezco mucho que por lo menos haya dado nombres aproximados. Pero no puedo decir a qué puestos de nada, porque eso no me toca a mí, ¿verdad? Eso tengo José María. Muchas gracias, Sofía, muy amable por esta entrevista y seguiremos, por supuesto, pendiente de otras candidaturas legislativas que compiten directamente contra usted y su partido. Vamos a un corte en este Zoom electoral ya para cerrar. Regresan los Juegos Nacionales a 13 Costa Rica Televisión. Este domingo 5 de diciembre, final de futsala femenino de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde, final futsala masculino por 13 Costa Rica Televisión. Fue algo que salió a la vista después de los largos confinamientos y, por supuesto, de las diferentes secuelas de la propia enfermedad SARS-CoV-2. La salud mental dentro del cine iberoamericano. Bueno, está la locura también como psicopatía, que esa es otra forma de entender la locura en el cine, ¿no? Y ha habido un montón de asesinos psicópatas. El psicosis desató toda una ola de asesinos psicóticos que bueno. Eso veremos en Encuadre Iberoamericano. El viernes 3 de diciembre a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Animados, drama, comedia, historias, música, danza. Todo lo que hacen nuestros artistas nacionales en Cine en Cortos. Los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Una mirada continúa reflexionando sobre la Costa Rica que queremos en el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente.
Y en esta semana vamos a hablar sobre esos retos que tenemos en materia social. ¿Por qué? Porque en este tema lo más importante es la ciudadanía, construir una ciudadanía crítica que empiece a trabajar en esa Costa Rica que queremos y que merecemos. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. Código 13. Acceso a la tecnología. Los miércoles a las 9 de la noche, con repetición los viernes a las 11 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Hola América Latina, aquí estamos una vez más junto a mí y siempre, como no, con nuevas recetas también. Brasileña de origen alemán, Sabine Weck lleva en sus venas la pasión por la cocina. De su abuela aprende la repostería. De su abuelo botánico, el mundo de las plantas. Una trayectoria vital impresa en su arte culinario que nos transmite en Con Sabor y Saber. Los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Veamos de cerca a las mujeres que marcan un rumbo en América Latina. Soy Joanny Sánchez. Hola, soy Natalia Orozco. Somos Fuerza Latina. Eso, Fuerza Latina. Cada quien con su forma de abordar las cosas. Estaremos recorriendo América Latina en busca de las mujeres que desde sus comunidades, sus pueblos, sus ciudades están inspirando el mundo. Felices, empoderadas, con una motivación, con una esperanza de vida. Esto es increíble. Este es un viaje para conocer sus luchas, sus retos, sus logros. Acompáñanos a encontrar Fuerza Latina, los domingos a las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. (9:49 de la noche), la posibilidad de tener en vivo un intercambio con ustedes cada miércoles en Zoom Electoral nos permite en caliente aprovechar estos últimos minutos para dar cuenta de noticias que no pueden quedar por fuera de este Zoom porque son parte de la parrilla de la agenda que tuvimos. Entonces, luego de la entrevista en caliente de Álvaro Murillo con la candidata a la Diputación Josefina del Frente Amplia, el mano a mano con Sofía Guillén, vamos a dar cuenta de dos hechos significativos. Uno es que el ex embajador de Costa Rica ante la OCDE, el señor Manuel Tovar, que ya no es funcionario diplomático, ha filtrado en redes sociales una comunicación que señala que el panel de la Organización Mundial de Comercio que evalúa el caso de Costa Rica, ya se había dado la información oficial de que estaba por pronunciarse. Él adelanta, noticia no confirmada, pero el señor Manuel Tovar adelanta que Costa Rica será obligada a derogar la medida de impedimento del aguacate mexicano a Costa Rica. Acuérdense que este fue una decisión de política pública del gobierno de Luis Guillermo Solís que nos ha llevado hasta la Organización Mundial de Comercio y que nos ha inhibido de importar aguacate Hass mexicano ya por 7 años en el país. Esta es una noticia no confirmada, pero proveniendo de dónde proviene, me ha informado Comex, que no tiene todavía la confirmación, ni tampoco el Servicio Fitosanitario del Estado, pero viniendo de dónde viene, que es el ex embajador de Costa Rica en OCDE, Manuel Tovar, pareciera tener información clasificada, digamos, importante. Lo otro tiene que ver, Ernesto y Gustavo, con, digamos, la vuelta en 180, ¿verdad? El viraje forzado que acaba de dar José María Figueres esta noche, avalando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está claro que se movió, se estremeció Liberación Nacional y ese equipo connotado que se presentó esta semana.
y por lo tanto don José María Figueres anuncia su adhesión al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Quisiera la opinión de ustedes, tanto como doña Linet Saborío, candidata social cristiana, también empuja por la aprobación del acuerdo. Es decir, por aquí la campaña realmente se va moviendo y de manera muy fuerte en estos temas. Vamos. Y lo que decíamos, Vilma, es un equipo que tiene, el equipo económico que anunció Liberación Nacional, es un equipo que sirve como timón. O sea, no es un equipo que está para hacer número, para salir en la foto. Acaba de quedar claro de que había una diferencia y quien rectificó el rumbo fue el candidato. Por otro lado, el tema del peso del tema en la agenda política futura. No nos olvidemos de que hace 3 semanas una delegación del fondo tuvo contacto por lo menos con el Partido de Liberación Nacional. La agenda, el peso de la agenda del fondo es tan fuerte que doña Linet Saborío, que había estado como un boxeador experto, una boxeadora experta, esquivando golpes y definiciones, hoy se definió con total claridad. Sí. Esta noche, ahora, mientras Álvaro hacía la entrevista, se definió con total claridad. Y si estaba un poco dubitativa con el tema de los aguacates, pues también se va definiendo el panorama. Al parecer, Gustavo, esto que ha sucedido para el cierre del programa se las trae en los dos campos, tanto el del aguacate como el del Fondo Monetario Internacional. Sí, el del aguacate hay que confirmarlo, me parece que es un tema relevante, o sea, absolutamente relevante para el país en términos generales, pero también efectivamente es un tema de una mirada hacia atrás de las acciones de política pública que se acometan, ¿verdad?, en el futuro. O sea, cómo tenemos que efectivamente llevarlas a cabo, que no simplemente es una decisión del Departamento Fitosanitario, sino que tiene, digamos, consecuencias más allá y que hoy involucran a Costa Rica en una penalización que podría ser significativa. Claro, Gustavo, yo quería agregar ahí que si esto se confirma, como hemos señalado, no es una información oficial, es una contundente e importantísima victoria para México, porque este es el producto estrella de exportación agro de los mexicanos, y esto jugaba para ellos algo muy significativo. Si es así, a nosotros se nos viene un problema muy grande. Nos va a significar un tema importante. Lo otro que me parece muy relevante es que el tema del Fondo Monetario Internacional venía viajando sobre la barca del cálculo político electoral. El día de hoy lo que hemos confirmado efectivamente es que se ha separado de alguna manera, esta de forma obligada probablemente o no, eso habrá que verlo en términos de los tamices, pero lo cierto del caso es que efectivamente Costa Rica está transitando hoy por una división entre el cálculo político electoral y la agenda política que debe de darse en el país en términos de política pública y algo tan serio como los compromisos que se adquirieron con el Fondo Monetario Internacional. Lo que me llama poderosamente la atención es que acto seguido de que el candidato liberacionista José María Figueres, digamos, da a conocer su posición, efectivamente ya ahora sí alineándose con lo que al menos dos de sus miembros del equipo económico habían señalado, lo mismo sucede en el caso del Partido de Unidad Social Cristiana, en los que Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz y Marilén Solís habían hecho manifestaciones, de alguna manera teniendo reservas o incluso oponiéndose a la aprobación del proyecto de ley, especialmente del Fondo Monetario Internacional. Hoy sale a la luz el tema de esta aceptación de que el acuerdo tiene que tiene que aprobarse en términos de la Asamblea Legislativa, pero me parece que el peso, digamos, gravitacional político que tiene el Partido Liberación Nacional se trae consigo al Partido Unidad Social Cristiana y lo hace en la voz de Franco Arturo Pacheco, no lo hace en la voz de Linet Saborío. Muy interesante esto porque Pablo Heriberto Abarca, por ejemplo, estaba abogando por cerrar el Congreso todo enero, y esto replantea un poco el juego. Lo cierto es que le da la razón, pareciera que los hechos le van dando la razón al presidente de la República,
y al equipo económico de gobierno que había señalado que el tiempo no daba. Y aquí estamos jugando con el tema de los tiempos respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hablando de tiempo, se nos acabó. Bueno, yo voy a permitirme anunciar comercial. Mañana en Hablando Claro a las 8 de la mañana, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, ya iba a decir Eduardo Lizano. No, Rodrigo Cubero. Gustavo Araya, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.